Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y hoy traigo para ti este pequeño mensaje. Espero que sea de mucha ayuda para tu vida y espero que Dios hable a tu vida, ¿verdad? Así como lo ha hecho a la mía. Y quiero que te prepares ahí en casa y que podamos poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida, ¿de acuerdo? Padre, te pido en esta hora que tú hables al corazón de mi amiga, de mi amigo que está escuchando este consejo, esta palabra tuya. Te pido, Señor, que si alguno está pasando por alguna circunstancia difícil, que esta palabra, Señor, pueda ser de mucha ayuda para él o para ella. Usa mi vida y que sea hecha tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y quiero que podamos meditar en una parte de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 6 y voy a estar leyendo algunos versos así salteados. Voy a leer el verso 10, el 11 y el 16. Quiero que escuches lo que dice en esta hora la palabra de Dios. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Verso 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Y vamos a ver lo que dice el verso 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Y aquí me voy a detener tantito porque más adelante vamos a estar leyendo otros versos más. Y fíjate, te quiero hablar acerca de la vida de Daniel, un hombre íntegro, un hombre recto, ¿verdad? Un hombre judío que fue deportado a Babilonia, a una tierra totalmente diferente, a una tierra, ¿verdad?, donde adoraban a otros dioses, a una tierra a la que él no pertenecía. Sin embargo, él y sus amigos fueron deportados a este lugar. Y fíjate, desde que vemos en el inicio de Daniel, nos encontramos con algunos sucesos que ocurrieron en su vida, en la vida de sus amigos también. Encontramos diversas circunstancias que este hombre fue pasando. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación, ¿verdad? Pasamos circunstancias difíciles una tras otra. Y pareciera que ni muy bien terminamos de pasar por algún momento difícil cuando ya viene otra dificultad, cuando ya viene, ¿verdad?, otro golpe más a nuestra vida. Y en esta hora te quiero hablar acerca de esto. Yo le puse por título Cero Iván. Ahí te dejo los puntos suspensivos para que tú le pongas 2, 3 o 4. No sé cuántas circunstancias, cuántos golpes has recibido, ¿verdad?, en la vida, cuántos problemas has tal vez esquivado o algunos no los has esquivado y te han golpeado. Pero bueno, tenemos el ejemplo aquí. La palabra de Dios nos habla acerca de Daniel, este hombre, ¿verdad?, íntegro. Algunas personas que estaban alrededor de él tuvieron celos porque el rey, ¿verdad?, lo estimaba mucho. De hecho, él estaba dentro de los 3 mejores líderes, por así llamarlo, del rey. Entonces las personas que estaban alrededor de él tuvieron celos y buscaron algo para que Daniel pudiera parecer culpable ante los ojos del rey, algo para poder castigarle, ¿verdad?, para que el rey pudiera tenerlo en menos, o para que Daniel pudiera causar, ¿verdad?, alguna reacción negativa en el corazón del rey. Sin embargo, no pudieron. Entonces ellos hicieron que el rey, ¿verdad?, pudiera dictar un decreto que decía que todas las personas que no adoraran a su majestad, que fueran lanzadas al foso de los leones. Y fíjate bien, Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, la palabra de Dios lo dice. Era un hombre que tenía una comunión diaria con el Señor a través de la oración. Y cuando estos hombres cuando Daniel, se enteró de este decreto, se fue a su habitación. ¿Y qué crees que hizo? Hizo lo que no querían que hiciera. Se puso a orar. Con las ventanas abiertas, él se puso a orar y a alabar a Dios. A él no le importó, ¿verdad?, lo que hubieran dicho, lo que estaba en ese decreto de que no podían adorar a otro Dios, que no podían adorar a nadie más.
Entonces cuando llegan al dormitorio, a la recámara de Daniel, lo encuentran orando. Y rápidamente van estas personas y le dicen al rey, ¿sabe qué? Su majestad, encontramos a alguien que ha estado orando y ha estado, ¿verdad?, venerando a alguien que no es su majestad. Y es Daniel. Entonces el rey pide, ¿verdad?, como ya había hecho ese decreto y él no podía, pues, retractarse de lo que había dicho, de lo que había impuesto, llevan a Daniel ante el rey y pues él da la orden que lo lancen al foso de los leones. Pero fíjate, aquí es donde me voy a detener tantito. Daniel, te vuelvo a repetir, él tenía una comunión a diaria con el Señor. Él, a pesar de las circunstancias difíciles, él oraba, él alababa al Señor, él tenía fe en Dios, aunque estaba en una tierra extraña, en una tierra extranjera. Y fíjate bien, Dios permitió que Daniel fuera echado al foso de los leones. Sí, sí lo permitió. ¿Y a qué voy con esto? Yo te quiero hablar que así como Daniel era, ¿verdad?, un hombre que agradaba a Dios, un hombre íntegro, y pasó por circunstancias adversas y difíciles que él no pudo detenerlas, que Dios permitió que pasaran, ¿verdad?, en su vida. Yo te voy a decir algo. A lo mejor tú te encuentras pasando una situación difícil, estás atravesando, ¿verdad?, por alguna situación económica difícil, una situación de salud, sentimental, en tu familia, no lo sé, no sé cuál sea la situación que estés atravesando. Y te voy a decir algo, Dios está permitiendo esto porque Él quiere que tú puedas mostrar tres cosas, que a Él le agrada que tú y yo mostremos cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Y Daniel lo hizo. Daniel mostró esas cualidades, él mostró, ¿verdad?, una correcta actitud ante las circunstancias difíciles. Mientras Daniel estaba ahí dentro del foso, lo que lo mantuvo con vida y con aliento fue la correcta actitud ante las adversidades. Y te voy a decir algo, nosotros cuando nos encontramos atravesando situaciones difíciles, muchas veces nuestra actitud no es la correcta. ¿A qué me refiero con la correcta? Bueno, que es muy difícil que cuando estemos atravesando enfermedad, escasez, dolencia, ¿verdad?, pérdida, es muy difícil y muy raro que demos gracias a Dios, que alabemos a Dios, que digamos, Señor, sigo confiando en ti, que meditemos en su palabra y que nos aferremos a ella. ¿Cuál es la actitud que por lo general nosotros optamos por hacer, por realizar cuando estamos en situaciones adversas? Bueno, puede ser la queja, puede ser el lamento, puede ser la ira, puede ser, ¿verdad?, la depresión, puede ser la desesperación, incluso el reproche hacia Dios. Pero el Señor quiere que tú y yo podamos mostrar tres puntos muy claves, tres cosas que tú y yo debemos hacer cuando estamos atravesando por el foso de la desesperación, por el foso de la escasez, de la enfermedad. El Señor quiere que tú y yo podamos tener una vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día. A Daniel no lo limitaba a nada, ni siquiera un decreto, ¿verdad?, que fue hecho, que fue lanzado, no. Él siguió orando porque él sabía en quién confiaba, porque él sabía, ¿verdad?, que lo que podía venir no era nada que pudiera limitarlo, no se comparaba a lo grande y a lo poderoso que era su Dios. Él confiaba en el Señor. Y Daniel oró y Daniel siguió orando pidiendo la ayuda del Señor. Otro de los puntos era que Daniel meditó en la palabra. Él sabía que el Señor siempre iba a estar con él. Ya había librado a sus amigos del horno de fuego. El Señor podría librarlo también del foso de los leones. Y él lo sabía, él meditaba, él creía en esta palabra. Y el otro punto es que él tuvo la fe, tuvo la visión de que Dios estaría con él, de que Dios iba a estar siempre con él.
Y fíjate, nosotros podemos reproducir estas cualidades cuando estamos pasando por circunstancias adversas. La oración, amiga, amigo, la oración nos va a mantener en la posición correcta. ¿En qué posición? En la posición de comunión con el Señor. Lo que Dios desea cuando estamos atravesando por problemas, cuando estamos atravesando por desiertos, es que podamos acercarnos a Él. No que nos alejemos, sino que podamos acercarnos más a Él. A veces las situaciones Dios las permite para que nosotros podamos decir, yo cuento con el Señor, puedo acercarme a Él, tengo que acudir a Él. Él quiere que tú y yo acudamos a Él. No solo cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas marchan de una manera que a nosotros no nos agrada. La oración mantuvo a Daniel en la posición correcta. Tú y yo debemos estar en la posición correcta, no perder nuestra posición delante del Señor. Y la oración es lo que va a hacer. Debemos orar, debemos comunicarnos con el Señor. La oración es ese medio, es ese canal por el cual nosotros hablamos con Dios, platicamos, conversamos con Él. Y el segundo punto, meditar en la palabra del Señor. Es importante que tú y yo meditemos. Cuando estamos en situaciones difíciles es cuando más debemos traer a nuestra mente la palabra de Dios. No las palabras que el enemigo manda y susurra a nuestros oídos, sino las palabras del Señor que dicen, todo lo puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él encontramos la fortaleza y el meditar en su palabra nos va a mantener en la dirección correcta. Para que nosotros no perdamos, ¿verdad?, esa dirección hacia dónde avanzar, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y ahorita estamos pasando por un momento de pandemia, aún no termina, ya tenemos más de un año con este tema de pandemia, ¿verdad? Y tal vez hemos tenido pérdidas, sean humanas, materiales, no lo sé qué tipo de pérdidas tú has tenido. Pero yo te voy a decir algo, mantente en la dirección correcta. Medita en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Es cierto que las pérdidas causan también dolor en nuestro corazón y en nuestra alma, pero la palabra de Dios siempre nos va a alentar, siempre nos va a animar a seguir hacia adelante, a confiar en el Señor. Recuerda que estamos aquí, estamos de paso, ¿verdad? Pero nosotros debemos tener la mirada siempre puesta en el Señor. Debemos nosotros meditar de día y de noche en la palabra de Dios para confiar en Él, para creer y para saber lo que Él tiene para nosotros. Si Daniel no hubiese meditado en la palabra de Dios, si Daniel no hubiese creído a la palabra de Dios, yo creo que ahí en el foso donde estaba con esos leones hambrientos, porque literal estaban hambrientos, ¿qué hubiera pasado? Él se hubiese desanimado y hubiera dicho, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta aquí llegó mi vida, ya no hay una oportunidad, ya no hay salvación para mí. Pero él sabía, él recordaba, él traía a su memoria al Señor que había salvado a sus amigos, al Señor que siempre había estado con él. Y la palabra de Dios siempre nos va a recordar que el Señor está contigo. En cualquier momento, en cualquier problema, en cualquier situación que estés pasando, en cualquier adversidad, el Señor está contigo. Él quiere ayudarte, Él quiere ser tu ayudador, Él quiere ser quien esté contigo, Él quiere ser tu consolador, Él quiere estar ahí contigo siempre. Y no debemos hacerlo a un lado, aunque estemos pasando por un tiempo muy doloroso. No debemos hacerlo a un lado, debemos nosotros acercarnos a Él y meditar en Él, meditar en su palabra. Y el otro punto, la fe. La fe nos mantiene en la visión correcta. ¿Hacia dónde debemos nosotros caminar? ¿Hacia dónde debemos nosotros poner nuestra mirada? Hacia el eterno. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nuestro Dios es eterno. Los problemas, las circunstancias van a pasar. Van a pasar. Y a lo mejor tú dirás, sí, pero 0 iban 3. O sea, ya en este año me han pasado 3 cosas difíciles. Te voy a decir algo, puede que venga una cuarta. Pero
mantente en el Señor. Cuando tenemos la confianza en Él, cuando tenemos la fe en nuestro Señor Jesús, en su palabra y en sus promesas, venga la enfermedad, venga la escasez, venga el dolor, aún venga la muerte. Si nosotros creemos en el Señor, vamos a mantenernos firmes y fieles a Él. Y nada, ninguna circunstancia, ¿verdad? Por muy difícil que sea, nos va a desviar, nos va a mover. Porque no se trata de la mucha o de la poca fe que tú tengas, se trata del Dios grande en quien creemos. Porque nuestro Dios es grande. Y porque yo sé que si en este momento no tengo algo, el Señor, y por la fe en Él, yo lo voy a tener, porque el Señor me lo dará. Y a lo mejor ahorita, ¿verdad? Tu salud no está al 100, pero tú puedes decir, Señor, yo sé que estoy sana. Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que esta enfermedad no es permanente, esto también va a pasar. Y porque si yo veo ahorita mi alacena un poco vacía, Señor, yo sé que tú la vas a llenar. Y en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, yo te voy a alabar. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros podamos tener. Y en medio de este tiempo es cuando debemos mostrarlo. Debemos demostrar, ¿de acuerdo? Que no importa qué fuerte nos puedan golpear las situaciones. Lo que es importante es mantenernos. Mantente en el Señor, mantente en su palabra, mantente unida al corazón del Señor. Y fíjate, te voy a mencionar unos ejemplos. Muchas veces nosotros, y mejor dicho, nunca podemos, en medio de los problemas no vamos a poder nosotros cambiar nuestras circunstancias. El único que va a cambiar nuestras circunstancias va a ser el Señor. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Y te voy a hablar acerca de José rápidamente. José fue vendido por sus hermanos. José fue encarcelado. José fue asediado por una mujer. Él no podía cambiar, no pudo cambiar sus circunstancias, pero sí cambió su actitud. Pero sí tuvo la actitud correcta delante del Señor. Y vemos, ¿verdad?, en qué lugar lo puso el Señor. En qué lugar de autoridad. Vemos también el ejemplo de Noé. Noé no pudo detener el diluvio, pero sí pudo salvar la vida de su familia. Y fíjate, qué importante, ¿verdad? El ejemplo que te voy a dar ahorita, el de Jesús. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. Él no pudo cambiar la circunstancia. Él deseó, ¿verdad?, que esa copa pasara de él, pero no. Él dijo al final, hágase tu voluntad y no la mía. Al final él entendió que sus circunstancias no iban a determinar lo que venía, no iban a detener lo que venía. Y era algo grande, algo poderoso. Y al igual que estos hombres que no pudieron, ¿verdad?, cambiar la circunstancia, pero sí la actitud ante las circunstancias, tú y yo debemos hacer lo mismo. No podemos cambiar nuestras circunstancias. Tú y yo no podemos decir, aquí que se termine el coronavirus. No podemos, pero sí podemos tener la actitud correcta. No esa actitud, ¿verdad?, de temor. Sí de cuidado, pero no de temor. Porque cuando el temor entra, es muy probable que te coman los leones. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera llenado de temor? En ese momento, tenlo por seguro que se lo comen los leones. Pero su confianza estaba en el Señor. Su confianza estaba puesta en Dios. Y aunque él en ese momento se vio solo en ese lugar, lleno de peligro, él en su interior, en su corazón, en su espíritu, sabía que el Señor estaba con él. Y tú y yo debemos creer lo mismo. No creas que estás solo en esta circunstancia, en esta dificultad, en este desierto. No estás solo o sola, amigo. El Señor está contigo. Él quiere estar contigo. Si tú le permites, si tú dejas que Él te acompañe, Él va a estar ahí. Y no solamente quiere estar para acompañarte. ¿Sabes qué quiere hacer? Te voy a leer lo que sucedió con Daniel en el verso 21. En el mismo capítulo 6, verso 21, dice: que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. El verso 22. Mi Dios envió
a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Hasta ahí me voy a detener. No le hicieron ningún daño. Y estaban hambrientos estos leones, sí, porque más adelante vemos, ¿verdad?, que el rey al final echó a aquellos que habían tendido esta trampa a Daniel. Y ni muy bien caían cuando ya los leones se los estaban comiendo, les estaban triturando los huesos. Tenían hambre, sí, pero el Señor guardó la vida de Daniel, porque él confiaba, porque él tuvo una buena actitud. No se quejó, ay, otra vez a mí, ¿por qué viene, otro golpe, otra circunstancia difícil? Ni muy bien me repongo por lo que le sucedió a mis amigos y ahora ya van conmigo. Y a veces nosotros somos así, nos quejamos tanto, pero las circunstancias, nosotros debemos mostrar una buena actitud. Te voy a contar una ilustración. Había una ave, un pajarillo, que le gustaba mucho volar. Obviamente las aves vuelan, ¿no? Pero a él le gustaba andar volando muy alto y hacer diferentes tipos de vuelo, y él se deleitaba volando. Pero había un problema para él, que cuando él quería subir más, el aire lo empujaba y lo regresaba y lo detenía, ¿verdad? Intentaba nuevamente y sucedía lo mismo, hasta que en una ocasión se enojó tanto y se frustró que dijo, ya no quiero que exista el aire, estoy molesto porque el aire me impide volar. Y tal fue su deseo que el aire desapareció. Y cuando él intentó, ya que no había aire, intentó volar, pues obviamente no podía ni siquiera subir una altura pequeña, no podía porque no había aire. Y se empezó a asfixiar, se empezó a ahogar, se estaba muriendo ya, cuando en eso se arrepintió y dijo, perdóname, yo quiero que regrese el aire. Y el aire regresó. Y te voy a decir algo, este pajarillo volvió a volar, volvió a emprender su vuelo y volaba, y el aire lo volvía a tirar, lo volvía a regresar, pero él intentaba nuevamente y no se volvió a quejar. ¿A qué te quiero llevar con esto? Muchas veces nosotros estamos como este pajarillo. Nos enojamos, ¿verdad? Porque las cosas no salen a como nosotros deseamos, porque las cosas no van a como nosotros queremos. No sale el negocio que tú pensabas, ¿verdad? Que iba a ser iba a tener un éxito total. No funcionó y nos molestamos y nos enojamos, nos frustramos y ¿qué decimos? No vuelvo a emprender, no vuelvo a intentarlo. O tal vez, ¿verdad? La circunstancia que estabas pasando en tu matrimonio, en tu familia, que dijiste, yo pensé que tú ibas a ser diferente, pero nada cambia, no ha cambiado nada, no sucede nada bueno. Y te das por vencido o por vencida. O en tus estudios, ¿verdad? Yo no sirvo para la escuela, yo no sirvo para esto, yo no nací para esto, mejor así estoy bien sin estudiar, sin aprender. No te des por vencido. En medio de cada circunstancia difícil, aprende a tener la actitud correcta. Ora al Señor en todo tiempo. Vas a emprender, vas a realizar algo, vas a tomar alguna decisión, tómalo en cuenta. Ora y pregúntale si es su voluntad. Medita en su palabra. ¿Quieres conocer lo que Dios dice de ti? Medita en su palabra. Lee la palabra, escudriñala, aliméntate de su palabra. Y número 3, mantén tu mirada siempre en el Señor, no en lo que ves, no en las tormentas, no en las aguas que están, ¿verdad?, a tu lado, detrás de ti, frente de ti, a tu derecha, a tu izquierda. No, mantén tu mirada en lo alto, en el Señor, porque solamente así vas a poder avanzar. Si ves lo que ahorita no has logrado, te vas a frustrar, pero tú cree que en el Señor vas a ir a más. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios se interesa tanto que podamos tener nosotros una buena actitud? Te voy a decir por qué. ¿Qué pasó con Daniel después de que él salió, de que lo sacaron de ese foso sin ningún rasguño, sin ningún golpe, sin ningún daño? ¿Qué pasó con él? Quiero que me acompañes al verso 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa.
¿Qué pasó con Daniel? Prosperó. El Señor lo hizo prosperar. No pudo cambiar sus circunstancias, ciertamente, pero él prosperó después. Eso no le impidió a que él avanzara, a que él escalara, a que él fuera a más. Y eso es lo que Dios quiere que provoque en ti la circunstancia que estás pasando, que te llene de aliento. Ahorita estoy pasando una circunstancia difícil, pero yo sé que saliendo de esto, yo voy a alcanzar algo mayor. Ahorita yo sé, ¿verdad? Que tal vez no me fue bien en este negocio, pero yo sé que viene algo mayor y lo voy a intentar. Y levántate, no importa cuántas veces, ¿verdad? Vengan las olas y te golpeen, vengan los vientos y te muevan, te hagan para un lado, para otro, ¿verdad? Te regresen. Tú vuelve, intenta, pero toma en cuenta siempre al Señor. No lo dejes fuera de tus planes, no lo dejes fuera de tu vida. Permite que Él sea siempre contigo, para que entonces, así como Daniel que prosperó, tú también puedas prosperar. Yo te invito en esta hora a que podamos darle gracias a Dios y vamos a decirle, Señor, yo sé que en este momento no me siento al 100, ¿verdad? Tal vez en mi salud o tal vez en lo económico, no sé cuál sea la situación que estés pasando, pero dile, ayúdame a tener una buena actitud, la actitud que tuvo Daniel, la actitud que tuvo José, que tuvo Noé, que tuvo Jesús, para poder salir victorioso. ¿Te parece si oramos? Padre, en esta hora te doy gracias, porque tu palabra nos da aliento, tu palabra, Señor, nos ayuda a seguir adelante. En tu palabra encontramos vida, encontramos solución a los problemas que estamos atravesando. En esta hora te pido por mi amiga, por mi amigo que está detrás de esta cámara, que está escuchando, que está viendo este video. Te pido, Señor, que seas tú con él, con ella, ayudándole, dándole aliento, ánimo para seguir adelante. Hazle, Señor, conocer que tú estás ahí, que tú quieres estar en el proceso que le está pasando, que tú quieres estar con ella, Señor, en este desierto que está atravesando. Porque tú no deseas que lo pasemos solo, sino que tú quieres estar con nosotros. Tú nos quieres dar la fortaleza necesaria. Y te pido, Señor, que nos ayudes a tener la actitud correcta. Que no veamos las circunstancias, que no veamos, Señor, lo que no hemos podido lograr. Que no veamos, Señor, el problema, sino que nuestra fe sea puesta en ti. Que podamos meditar en tu palabra para creer lo que ella dice de nosotros. Que podamos, Señor, mantener una actitud de oración, orar siempre, en todo tiempo, en todo momento. Por muy difícil que sea el problema, Señor, siempre orar. Porque tú, Señor, quieres escucharnos y porque también quieres hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que cada persona sea bendecida. Que esta semana, Señor, que inicia, puedan ellos tener la victoria. Puedan tener tu victoria en el nombre de Jesús y puedan, Señor, ser prosperados, llevados a más, así como lo hiciste con Daniel. Así también nos des la gracia, Señor, y la ayuda para poder salir victoriosos e ir a un nuevo nivel, ir escalando, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí conectado, por haber estado escuchando esta palabra. Yo te invito a que sigas, ¿verdad?, meditando en la palabra del Señor y sigas aprendiendo de ella. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.